Hola, vamos a realizar un proceso de inducción a lo que es la algoritmia y la programación. Mi nombre es Andrés Fernando Parra. Dentro de los contenidos que vamos a trabajar hoy está la introducción al algoritmo y la programación. El objetivo de la sesión, una breve presentación de lo que trabajaremos. Contestaremos esta pregunta: ¿por qué los algoritmos deben trabajarse antes de programar? ¿Cuáles son los elementos básicos de un algoritmo? Del pensamiento al pseudocódigo, y realizaremos nuestro primer ejercicio en pseudocódigo. Bien, la algoritmia y la programación permiten desarrollar el pensamiento lógico y comprender cómo resolver problemas de forma ordenada y precisa. Esto es muy importante. Antes de escribir un código es necesario aprender a analizar situaciones y definir pasos claros que conduzcan a una solución, ya que programar comienza pensando y no directamente en el lenguaje. ¿Qué interpretación le podemos dar a esto? Que cuando uno programa directamente no empieza a resolver un código, es decir, a programar en X lenguaje de programación frente a un computador. Uno identifica un problema, lo resuelve de forma, digamos, natural, como lo haría, eh, por ejemplo, encontrando operaciones matemáticas, pasos. Cuando uno ya lo tiene identificado, cuando uno ya lo tiene resuelto, empieza a programar. Pero pues para llegar a utilizar un lenguaje de programación es necesario pasar por un proceso que se llama algoritmia y pseudocódigo. La algoritmia es encontrar una serie ordenada de pasos que le dan solución a un problema, y el pseudocódigo es un lenguaje de programación natural que permite comprender cómo funciona una máquina, es decir, cómo se le dan instrucciones en un lenguaje de programación. Es nuestro primer paso antes de ser programadores. El objetivo de esta sesión es comprender qué es un algoritmo y su relevancia en el funcionamiento de la programación, y aplicaremos esto a la construcción de un pseudocódigo en un programa que se llama PCInt, que nos permite elaborar programación sencilla, básica, sin tener muchos conocimientos. Una breve presentación mía. Mi nombre es Andrés Fernando Parra. Actualmente estoy estudiando doctorado en educación en la Universidad Cienfuegos de Cuba. Soy magíster en informática de la Universidad Santiago de Cali, ingeniero de sistemas de la Universidad del Tolima. Cuento con experiencia en formación en el SENA. Trabajé con grupos de análisis y de desarrollo de sistemas de información. Actualmente trabajo como docente del INER Jorge Isaacs. También cuento con experiencia en el sector empresarial trabajando como Scrum Master, PMP y tester de pruebas y arquitecto de software. Una reflexión. Un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos para resolver un problema. Bien, vamos a reforzar esta parte. ¿Por qué algoritmos antes de programar? No se empieza a trabajar en un lenguaje, empieza pensando. El computador no piensa, obedece instrucciones claras, exactas y ordenadas. Es decir, primero usted tiene que tener la solución en su mente para luego transcribirla o irla creando en el lenguaje de programación. Hay un dicho entre los programadores que dice: primero resuélvelo, luego escríbelo. Programar sin usted tener claro un algoritmo es como tener usted una casa, irla a construir sin planos. Puede hacerlo, pero va a tener muchos contratiempos, más que todo si usted no entiende la sintaxis de lo que es un lenguaje de programación, como tal, cómo funciona. Bien, pasemos acá a la siguiente parte. Dice: un algoritmo es una secuencia ordenada de pasos claros y precisos que permiten resolver un problema o realizar una tarea. Miremos un ejemplo cotidiano. Vamos a realizar un café. Primero debe calentarse el agua. Segundo, se coloca el café en el tipo de filtro que tengamos. Tercero, verter el agua
hervida. Cuarto paso, servir cada taza. El quinto, ya disfrutar el café. Énfasis. Antes de escribir un código debemos aprender a pensar en soluciones. Bien. ¿Cuáles son los elementos básicos de un algoritmo? Un algoritmo tiene tres componentes, una entrada, un proceso o una salida. A mí me gusta comparar mucho esto con algo de la vida cotidiana, como hacer una receta. La entrada serían los ingredientes. El proceso es cómo los vamos a preparar. Es decir, por ejemplo, hacer un arroz con pollo. ¿Cuáles son los ingredientes? La pechuga, el arroz, las arvejas, la habichuela, el pimentón, el tomate, bueno, todo lo que se le necesite. Esa es mi entrada. El proceso es la pechuga, hiérvala por tantos minutos, ta, ta, ta. Luego desméchela, haga el arroz de tal manera, utilice el agua del arroz para, perdón, el agua del, del, del pollo para hacer el arroz, ¿sí? Cocine las verduras, píquelas, luego mezcle todo y mi salida sería ya el arroz con pollo. Es decir, o sea, cuando usted piensa en un algoritmo, piense en algo parecido a elaborar una receta. Estos tres son los componentes básicos de un sistema de información, entrada, proceso y salida. Bueno, vamos a algo más en un ejemplo cotidiano que tenga que ver con números. Vamos a ver el ejemplo de validar de un descuento en una tienda. La entrada, por ejemplo, mañana almacenes XXXXX, eh, 50% o bueno, 25% de descuento en este caso, en cualquier prenda, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es mi entrada? El precio que vale el artículo, el porcentaje de descuento y el sistema me debe calcular, que me debe calcular cuánto es el descuento y cuánto es el nuevo valor que debe pagar el cliente. Alguien dice, me acuerdo tanto que en clases de programación me han dicho, ¿y por qué no lo hago a mano? ¿Y por qué no lo hago en Excel? ¿Por qué tengo que aprender a programar? Pues hombre, sencillamente cuando usted programa un algoritmo, voy a dar un ejemplo. Imagínese que usted tiene que aplicar una promoción en el Éxito, por así decirlo, una cadena de almacenes enorme. Usted da el algoritmo desde un solo equipo o computador central y todas las cajas a nivel nacional se adhieren a esa programación. ¿Cómo sería si cada persona en cada caja tenga que calcular el descuento y el nuevo valor de pago a nivel nacional? Es absurdo, es inmanejable. Las cosas no se manejan así, o sea, se cometerían demasiados errores. Es por esta razón que se manejan los sistemas de información, porque la capacidad manual para operar almacenes de comercio o diferentes empresas donde se tienen requerimientos de software sobrepasó la capacidad humana para llevar procesos. Entonces, por esta razón se utilizan sistemas de información. Bien, después de esta reflexión vamos aquí al caso. El precio de un artículo es 50.000 pesos. El descuento es de 25%. La operación matemática es nuestro proceso. Simplemente vamos a obtener el descuento. El descuento va a ser obtenido de multiplicar el precio por el 25%. Eso nos arrojaría en la salida este nuevo valor de 12.500. Luego obtenemos nuestro precio inicial, le restamos el descuento y obtenemos lo que pagaría la persona realmente. Entonces imagínese que en el éxito se desarrollen 500.000 transacciones diarias. ¿Cuánto margen de error podría tener si no lo hago desde desde un software centralizado? Entonces, por esto es que es importante aprender cómo funcionan los sistemas de información y cómo
entre comillas, piensan las máquinas, porque las máquinas no piensan, no obedecen una serie ordenada de pasos llamada algoritmo. El algoritmo es universal independientemente del lenguaje de programación en el cual se trabaje. Usted puede trabajar en Python, puede trabajar en PHP, en C Sharp, puede trabajar en bases de datos como Oracle. Entonces, no siempre los algoritmos van a tener la misma lógica, el mismo funcionamiento, solamente va a cambiar la sintaxis. Pero para usted tratar o entender cómo funcionan los lenguajes de programación formales, tiene que pasar por un lenguaje de programación inicial llamado pseudocódigo. Listo. Acá seguimos explicando cómo funciona el pseudocódigo. El pseudocódigo es igual a escribir instrucciones en un lenguaje cercano al humano, es decir, es un puente entre la idea y el código real. Miremos este ejemplo. Vamos a ver un algoritmo de nómina que calcula el salario con pago normal y con pago aumentado cuando se trabajan más de 30 horas. Listo. ¿Cuáles serían los pasos sin tener un computador? Se solicitan los datos del empleado, se almacenan los datos. Si el número de horas es mayor a 40, entonces hallar el valor del sueldo teniendo en cuenta que el valor de la hora adicional, es decir, la hora 41, 42, 43, 44, 45, 46 y todas las que de ahí en adelante trabajen, se le van a pagar, o sea, de la 1 a la 40 con su salario normal, pero de la 40 en adelante multiplicada por el 1.5. ¿Qué quiere decir? Que si una hora le valía 8.000 pesos, ¿sí? Multiplicada la hora 41 en adelante, le va a valer 12.000 pesos, o sea, le va a valer casi, o sea, sí, como un poco más de sí, como la mitad más, ¿sí? Entonces, si la persona no tiene horas adicionales, pues nada, le liquida su sueldo normalmente. Y si la persona tiene su sueldo, pues adicional, lo calcula. Va a generar después el nombre completo del empleado y el sueldo que saca. Ya esto visto en temas de pseudocódigo sería algo como esto. Vamos a definir acá algo que se llaman variables, que estas dos comillas quieren decir que acá hay una cadena de caracteres que está vacía, que la vamos a poder asignar. El valor de la hora, las horas y el sueldo está todo en ceros. ¿Por qué significa que están en ceros? Porque van a ser asignados a la hora de trabajar con el sistema. Tanto nombre, valor, hora, horas y sueldo son datos que son variables, es decir, que van a variar tras cada interacción en el sistema de información. Por ejemplo, para alguien que se llame Felipe, su hora va a valer 8.000 pesos. Va a trabajar tantas horas, su sueldo va a ser tal. Para alguien que se llame Juan, su valor de hora va a ser 12.000 pesos. Va a trabajar tantas horas, su sueldo va a ser de tanto. Entonces, acá este mostrar nos pide que digitemos el nombre del empleado. Va a tomar el valor del nombre, la hora. Bueno, capturar estos tres datos. El nombre, el valor de la hora y las horas. Si la cantidad de horas es menor o igual a 40, entonces va a calcular normal, ¿sí? Su valor de hora, multiplicando las horas que trabajo por el valor de la hora si toma su sueldo. Si esto no es así, va a pagarle, ¿sí? Todas las horas que sean mayores a 40 las va a pagar al 1.5%. Finalmente va a mostrar el nombre de la persona y cuál es su sueldo. Bueno, es un poco enredado, pero lo vemos, vendremos trabajando paso a paso, eh, pero acá nos vamos acercando a cómo funcionan los lenguajes de programación. Vamos a empezar ahora a trabajar desde un ejercicio muy sencillo. Bien, vamos a ver ahora un comparativo. Esto es acá cómo funcionaría este ejercicio, el mismo anterior en pseudocódigo, ¿sí? Y acá lo miraríamos cómo se trabaja en Python, que es un lenguaje de programación ya formal, ¿sí?
Acá vemos cómo se declaran las variables y una vez se introducen los valores. Miramos que acá me está hablando de introducciones de código, está hablando de condicionales, por ejemplo, acá me habla de un sí, acá me habla de un if, acá me habla de un si no, acá de un else. Es- si notan, es muy importante también aprender a trabajar lo que en programación se llama inglés técnico para ser un buen programador. No tenemos que ser bilingües, pero sí trabajar palabritas clave. Bueno, vamos a trabajar nuestro primer ejercicio en PCIN. Simplemente vamos a transcribirlo. ¿Qué va a hacer este ejercicio? Va a tomar dos números y nos va a mostrar nuestro resultado, ¿sí? Es decir, uno más uno igual a 2, algo tan sencillo como eso. Entonces, vamos a mirar algo muy, muy sencillo. Vamos a sumar dos números, vamos a pedir el primer número, luego un segundo número, vamos a realizar nuestra operación de suma, a mostrar el resultado, ¿sí? Es decir, vamos a definir las variables que vamos a trabajar, vamos a leer los datos que el usuario nos digite, vamos a realizar las operaciones matemáticas que haya lugar y vamos a realizar nuestra salida. Vamos a tomar este PCInt, es un programa que ustedes mismos pueden descargar desde internet. De hecho, si no tienen computadora en la casa, pueden trabajar uno que se llama Pseudocode, que trabaja con Android. Vamos a decirle acá definir. Muy importante, no me puedo equivocar. Voy a llamar a esto mi primer código. Vamos a definir n1, n2, resultado, como entero. Es decir, que me va a almacenar tipos de datos enteros. Vamos a decirle acá escribir. Esto me va a mostrar un mensaje en pantalla para que el usuario me digite dentro de la variable que vamos a trabajar acá. Recordemos que la variable es como una especie de caja o algo abierto donde se va a guardar una interacción con el usuario. Vamos a decirle acá escribir, ingrese el primer número. Este mensaje, entre comillas, es lo que va a ver la persona a la hora de interactuar con el sistema de información. La persona solo va a ver todo lo que esté dentro del escribir, no va a ver nada en absoluto, ni las variables ni nada lo va a ver. Ahorita lo vamos a ver. El PCI me permite trabajar con un lenguaje, digamos, de OS, un entorno de programación antiguo, pero ideal para aprender cómo funciona la programación. Vamos a leer este número. Vamos a agilizar un poquito esto acá. Copiamos, pegamos. Vamos a leer el segundo número. Y el resultado, ya estoy haciendo mi proceso. Ya tuve las entradas de datos, estoy haciendo mi proceso. Resultado n1 más n2. Si notan acá, en este ejemplo es un poco diferente lo que estoy escribiendo acá. Bien, vemos que acá tenemos una especie de error. Es un error porque aparece registrado en código el color rojo. Voy a ponerlo como el ejemplo. Listo. Ya se fue el error. A terminar de hacer la programación. El resultado es ponerlo acá, esta coma, y por fuera de las comillas ponemos la palabra resultado. Bueno, tenemos acá un error. Con la coma, muestra en el ejemplo fuera
de las conoces. Esto me va a hacer algo que llama concatenar este texto con la variable de resultado. Para probar cómo funciona, le damos clic acá en ejecutar y lo probamos. Es una ventaja que nos va a poder eh, operar en tiempo real si lo que hicimos está bien o está mal. Vamos a digitar acá 10. Recuerden que así esté bien o esté mal, lo importante es intentarlo hasta que logremos un buen resultado. Vamos a digitar nuestro segundo número 20 y nos va a calcular el resultado de la operación. Vamos a pulirlo acá un poquito más. Voy a intentarlo de nuevo y nos damos de una vez cuenta porque se llaman variables. Vamos a reiniciar y vamos a poder trabajar con un segundo número, 40, 50, y me dará el nuevo resultado. Entonces son variables porque son datos que cambian dependiendo de la interacción con el usuario. Todo esto en sí se llama pseudocódigo y el procedimiento como tal es algoritmo. Recuerden, entrada, proceso, salida. Listo. Entonces, vamos a la última diapositiva. Podemos concluir que hoy entendimos que es un algoritmo. Vimos que pensar ordenado es más importante que saber el código. Es decir, alguien puede ser el superprogramador, pero si no sabe ordenar se va a perder mucho, mucho tiempo. Listo. En el día de hoy también dimos nuestro primer paso como programadores. Vamos a reflexionar sobre esto. ¿Qué sería más importante, aprender un lenguaje o aprender a pensar cómo funcionan los algoritmos? Bien, me gustaría dejarles este micro reto. Espero que en los comentarios puedan darme soluciones de cómo hacerlo. Vamos a ver este micro reto, cómo harían un algoritmo para calcular el promedio de 3 notas en una universidad. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Mil gracias por su atención.